Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase. Estamos en la semana 2 y hoy es 12 de agosto, así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar sobre otro tipo también de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso vamos a trabajar ecuaciones lineales. Vamos a ver cómo resolver este tipo de ecuaciones. Nosotros ya en la primera parte, en la introducción, hablamos de la forma que tiene una ecuación diferencial ordinaria, que es lineal. Así que nos vamos a quedar únicamente en el caso en el que esta ecuación diferencial es de primer orden y veremos cómo es que se puede resolver, qué propiedad tiene que permite pues la solución. ¿Okay? Por acá los libros que estoy usando, pero bueno, no son todos los que pueden usar, hay muchos más libros que pueden consultar en la biblioteca digital. Muy bien, pues me voy a enfocar al pizarrón y vamos a comenzar primero recordando cómo es la forma de una ecuación diferencial de primer orden. Ustedes ya hicieron una primera tarea en donde pues fueron investigando cómo qué características tiene esa ecuación diferencial y ya han logrado identificar cuáles son lineales y cuáles no. En este caso pues vemos aquí que tanto y como la primera derivada de y están relacionadas a través de una combinación lineal y que los coeficientes son funciones, en general son funciones que dependen de la variable independiente. Así que esa es una ecuación diferencial de primer orden. En el caso en el que g de x sea 0, esa ecuación diferencial se conoce como homogénea. Les decía en la clase pasada que hay algunos autores que en el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas que nosotros definimos al día de ayer, no dan de hecho ese nombre porque se suele confundir con este otro caso en donde también se conoce como homogénea. Sin embargo, aquí, bueno, coloqué una nota, no tiene que ver con el concepto de homogeneidad que vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Se dice homogénea cuando la función g de x, la función que es independiente de y y de sus derivadas, vale cero, pero no es en el contexto de homogeneidad que vimos ayer, en donde la variable y se puede cambiar por una función equivalente que nos permita llegar a una forma separable, ¿verdad? Entonces no tiene que ver este otro concepto de homogeneidad. Bueno, vamos ahora a nombrar también una forma muy útil para la ecuación diferencial de primer orden que se conoce como la forma estándar. Es reescribirla de tal manera que cumpla cierta característica. Vamos a partir nuevamente de esa ecuación que teníamos en la página anterior y el objetivo es dejar el coeficiente de la primera derivada, que es como 1. Si aquí hay una función que acompaña multiplicando a esta derivada, pues toda la ecuación la voy a multiplicar por 1 entre esa función, asumiendo pues que a1 de x es diferente de 0. Así que al realizar este paso algebraico, llegamos aquí a una función que es un cociente de a0 entre a1, acá también g de x entre a1 de x. ¿Okay? Voy a renombrar a este cociente a0 entre a1, son funciones de x, la voy a renombrar como p de x, es una función p de x. Y también este otro cociente lo voy a renombrar como f de x. También es muy común en este contexto encontrar la notación de q de x, q mayúscula de x. Este es p y este es q. Pero bueno, eso depende también de cómo uno lo quiera nombrar, a veces del autor del propio libro que uno esté consultando. Lo importante es que pues ahora vamos a reescribir la ecuación diferencial de esta otra manera que se conoce como
forma estándar. Y repito, la característica es que el coeficiente de la primera derivada es 1, ¿no? O sea, aquí en el lado izquierdo de la ecuación aparece y y la primera derivada. Y del lado derecho, pues la función independiente de y sus derivadas. Pero el coeficiente de la primera derivada es 1. ¿Ok? Esta es la forma estándar. Y va a resultar particularmente útil para el método de solución. Por eso es que nos interesa pues, establecerlo ahora. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo de una función solamente para introducir este método para las ecuaciones lineales. Aunque no lo vamos a justificar ahora completamente, su justificación vendría formalmente más adelante con otro método más general. Lo vamos a introducir de cualquier forma. Miren, vamos a considerar esta ecuación diferencial que, como ya pueden identificar, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, aunque no esté escrita todavía en la forma estándar. Si bien el coeficiente de la primera derivada es 1, pues no está igualada a g de x. De hecho, debería de tener aquí menos 4xy igual a 0, ¿verdad? Pero no importa, ahorita la vamos a necesitar así la voy a dejar. Bueno, ahora voy a hacer la multiplicación de toda la ecuación por el factor 1 sobre y. Este factor va a resultar particularmente útil, lo vamos a ver ahora. Entonces 1 sobre y lo multiplico en ambos lados y queda 1 sobre y por la derivada de y igual a 4 veces x. Observen esta ecuación. Fíjense que así completa, esta cantidad 1 sobre y, derivada de y con respecto de x, es en realidad la derivada de una función. ¿Alguien me podría decir de qué función es derivada este cociente completo? 1 sobre y es del logaritmo, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, toda esta función es, todo esto que está aquí en el lado izquierdo de la ecuación, es en realidad la derivada de la función logaritmo natural, pero bueno, en este caso es logaritmo natural de y, ¿verdad? Si ustedes derivan el logaritmo natural y asumiendo que y es una función de x, pues tienen que usar la regla de la cadena. 1 sobre y, aquí está, por la derivada de y con respecto de x. Ajá. Y esta otra cantidad también, 4x, resulta ser la derivada de otra función. ¿De qué función es derivada? De 2x cuadrada. Así es, de 2x cuadrada. Ujú. Vean entonces que al multiplicar por este factor 1 sobre y, lo que obtuvimos fue que en cada lado de la ecuación, esa cantidad que queda es la derivada de una función. Ujú. ¿Qué relación guardan las funciones logaritmo natural? Fíjense, lo que hemos llegado a concluir es que estas dos funciones tienen la misma derivada. Logaritmo natural de y 2x cuadrada. ¿Cómo estarían relacionadas entonces las dos funciones si ambas tienen la misma derivada? ¿Cómo están relacionadas? Por ejemplo, voy a dar dos funciones que tienen la misma derivada. X cuadrada tiene como derivada 2x. Y hay otra función que también tiene la misma derivada. Por ejemplo, x cuadrada menos 7. Su derivada es 2x. Ujú. Lo que nosotros encontramos es que hay dos funciones que tienen la misma derivada. Aquí está el signo igual. ¿Qué tan diferentes son esas dos funciones? ¿O son iguales? ¿O son muy distintas? Solo cambia su magnitud.
No, bueno, en el contexto quizá de vectores o de alguna, de algún otro tema, podríamos hablar de magnitud. En el caso de funciones, no. Pero creo que entiendo la idea. Quizá solo falta decirlo con una palabra distinta en vez de magnitud. Que traslada también, significa que puede trasladar la función. Se traslada. A ver. La constante, ¿no? Bueno, por ejemplo, en una tenía una constante Ujú. y en la otra era únicamente la función cuadrática. Ok. Entonces, y si yo pongo, por ejemplo, x cuadrada más 7 y la comparo con x cuadrada menos 1, No, pues cambia su pendiente también, ¿no? la pendiente de, En la constante, ¿no, maestra? ajá, Ajá, bueno, la constante pues sí va a afectar la función, ¿no? Eso la va a hacer más grande o más pequeña. ok, la O constante afecta a la función, quizá la función base, digamos, x cuadrada, así es. Entonces, eh, esta, esta constante hace que la función sea ya distinta, aunque tienen algo semejante, digamos, la función es distinta. Entonces, ¿cómo podríamos decir, ahora ya con esto que ustedes han logrado comprender, cómo se relacionarían el logaritmo de y 2x cuadrada? Que el logaritmo de y tiene que ser igual a 2x cuadrada. Logaritmo de y tiene que ser 2x cuadrada. Bueno, ese es un punto de vista de su compañera. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? Pues yo iba a decir que van a compartir un punto, pero no sé. Un punto. Ujú. Ok, que sus derivadas, por ejemplo, estas dos funciones son distintas y tienen la misma derivada. Entonces, que su derivada sea igual no significa que las funciones necesariamente sean iguales, pero sí se relacionan. ¿Cómo? A través de una constante. O sea, la diferencia entre las dos funciones es simplemente una constante. Ujú. Y en ese caso sus derivados son iguales. ¿Ok? Ujú. Entonces sí, aquí ya digamos que estaba como el inicio ya de nuestra conclusión, solo faltaba por ahí aclarar algo. Entonces, cuando multiplicamos por 1 sobre y, como decíamos, cada función se transforma, de hecho, cada lado se puede considerar como la derivada de dos funciones, ya las vimos ahí cuáles son, ya las identificaron. Entonces, esto que ya habíamos visto, que cómo se relacionan el logaritmo y 2x cuadrada, pues se concluye que el logaritmo y 2x cuadrada varían cuando mucho en una constante. Tal vez si esa constante vale 0, pues entonces sí concluimos que son iguales, ¿no? Si se vale 0, pero en general con que se cumpla esta igualdad es suficiente. C puede ser cualquier número real. Entonces, vean que cuando multiplicamos por la función a la que voy a nombrar como ρ, que depende de y, que es la función 1 sobre y, ambos lados de la ecuación se convirtieron en la derivada de una función. Bueno, a estos factores que cumplen con la propiedad mencionada se conoce como factor integrante de la ecuación diferencial. Bueno, en este caso, la ecuación diferencial que tenemos originalmente, que es la número 3. Entonces, 1 sobre y, el factor 1 sobre y nos condujo justo a esa propiedad. ¿Okay? Quizá pues ahora se pregunten, ¿y cómo sabemos que el factor integrante es de una forma o de otra? Bueno, antes vamos a dar paso a la definición de factor integrante. Entonces, un factor integrante es en general una función que puede depender tanto de x como de y. Puede ser que dependa de los dos, solo de x o solo de y, pero en general pues se puede denotar como una función de x y de y. Y en este contexto se suele etiquetar como ρ. ¿Okay? Esa función ρ
tiene la característica de que cuando ustedes la multiplican por ambos lados de la ecuación diferencial, en cada lado de la ecuación produce la derivada de alguna función que se puede reconocer. Ujú. Esa es la característica, igual que ocurrió pues acá en nuestro ejemplo. Bien, ahora vamos a hablar ya en particular de factores integrantes para el caso de ecuaciones diferenciales lineales. Aunque no voy a justificar ahora cómo es que surge esta función, lo que sí vamos a justificar es que funciona. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos con nuestro punto de partida, que es una ecuación diferencial de primer orden, está en su forma estándar. Y vamos a construir un factor. Ahora el factor ρ dependerá únicamente de x. Este es el factor que funciona. Y lo vamos a construir como el número e elevado a la integral de p de x. Ujú. Entonces, este factor que, bueno, será un factor integrante, lo vamos a ver. Lo usaremos para modificar a esta ecuación diferencial. La vamos a multiplicar justo por ρ de x. Aquí lo he resaltado para que identifiquen mejor que cada elemento, cada sumando, se está multiplicando por e a la integral de p de x. Por eso es que es importante llevar a la ecuación diferencial a la forma estándar, porque hasta ahí es que podemos identificar p de x. Si la ecuación diferencial no está en la forma estándar, entonces pues no sería ahí correcto tener al factor de y como p de x, ¿no? Hay que llevarlo a la forma estándar. Integrar y después elevar e a ese resultado. Bueno, vean aquí quedaron ya los tres sumandos, cada uno tiene a la exponencial multiplicando, ¿de acuerdo? Vamos a explorar ahora este lado izquierdo de la igualdad, porque el lado derecho, bueno, finalmente es una función que dependerá únicamente de x, pero en el lado izquierdo no es así. Bien. Ok, entonces vamos a observar lo siguiente. Ahora, voy a construir la derivada de un producto. Ujú. El producto será la función y, que depende de x, por ese factor integrante. ¿Okay? Lo voy a derivar. ¿Recuerdan cómo se deriva una función que está en términos de un producto? Pues es la primera función, que aquí la estoy colocando en una notación más corta, es y, por la derivada de toda la función exponencial. Esta es primera y segunda. Entonces, primera por derivada de la segunda, acá está, más segunda función, ahí está la exponencial, por la derivada de la primera, que es la derivada de y con respecto de x. Hasta ahí, pues solamente derivamos este producto. Y ahorita vamos a explorar a ver qué resulta de ese producto. Bueno, ahora, esta derivada en particular, que es la derivada de la exponencial, ustedes saben que cuando se deriva la exponencial, el resultado es la misma exponencial, acá está, por la derivada de su exponente. Entonces, cuando derivamos toda esta exponencial, es la misma exponencial, vean, está aquí, por la derivada de su exponente. Y su exponente es la integral de p de x. El resto de la igualdad pues se queda exactamente igual porque ya no se simplifica en este paso, ya no se hace nada. Ahora, esta cantidad que es la derivada de la integral de p de x, pues sabemos cómo se obtiene porque la derivada y la integral están relacionadas, ¿verdad? A través del teorema fundamental del cálculo. Así que, digamos que se puede decir que operan de forma opuesta. Bueno, eso es lo que nos dice el teorema fundamental. Entonces, el resultado de esta derivada es p de x únicamente. Entonces, todo este paréntesis se resume a p de x. Y la exponencial que teníamos por acá está de este lado. ¿Ok? El resto de la igualdad, vean, está exactamente igual. Ahí no he quitado nada. Ahora, voy a reacomodar brevemente los términos, estos factores. De hecho, el segundo sumando lo voy a colocar en primer lugar
Es una cuestión nada más de ordenar, no voy a cambiar ya nada más. Vean cómo la he escrito aquí al inicio. En esta segunda, pues escribí primero P de X, la exponencial y finalmente Y, pero son los mismos 3 factores que tiene esta cantidad, ¿ok? Ahora vamos a comparar este resultado dado en la igualdad número 7. Vean, exponencial derivada de Y más P por exponencial por Y. Vamos a compararla ahora con esta expresión del lado izquierdo cuando multiplicamos a toda la ecuación diferencial por e a la integral de p de x. Vean, exponencial derivada de y más p por exponencial por y. Pues son los mismos términos que teníamos cuando desarrollamos la derivada de este producto. Veanlo, está aquí. Bueno, así que la derivada que teníamos, bueno, anteriormente aquí ya desarrollada, toda esta suma, se puede sustituir únicamente por la derivada del producto de y por la exponencial. Ya vimos que es equivalente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en la ecuación diferencial, ahora sí sustituyo por aquella cantidad a la que ya vimos que equivale. El lado derecho se queda exactamente igual, solo depende de x. Y ahora vamos a integrar ambos lados con respecto a x. Vean, aquí está. Una propiedad de las ecuaciones diferenciales es que, bueno, ya lo veíamos, al multiplicar por ese factor integrante, todo el lado izquierdo se va a convertir en la derivada de una función. ¿De qué función? De y por el factor integrante. Y siempre va a ser así. Bueno, eso pues nos permite integrar de una manera muy simple el lado izquierdo, porque en realidad aquí ya tendríamos la función completa. La integral de la derivada del producto de y por la exponencial, pues es solamente el producto de y por la exponencial. Ya no hay que aplicar absolutamente ningún método de integración. De este otro lado, bueno, ahí sí es otra historia, porque dependiendo de cómo sea f de x, esta integral se tendría que realizar por algún método, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada estándar, digamos, en ese sentido, pero del lado izquierdo sí. Siempre será la derivada del producto de y por la exponencial y cuando integramos, pues nos va a quedar exactamente y por la exponencial. Y de acá, bueno, ahí habría que aplicar algún método. Pues ya hemos resuelto la ecuación diferencial. Recuerden que el objetivo es encontrar a la función incógnita y. Estamos a un paso básicamente de tener la solución explícita. Aquí está implícita porque todavía está el factor e multiplicando. Pues lo único que tengo que hacer es multiplicar con un factor conveniente para despejar a y de x. En este caso, pues uso la misma exponencial, pero con exponente negativo, bueno, con un exponente en signo negativo. Entonces, e a la menos integral de p de x. Y cuando multiplicamos, se simplifica en el lado izquierdo y queda en el lado derecho, ¿ok? Entonces, esa es la solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden. No se tienen que aprender esta igualdad, no es como sustituir únicamente como si fuera ahí una fórmula. Lo que vamos a hacer es construir el factor integrante y a partir del factor integrante vamos a hacer todo el procedimiento siempre para las ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con un ejercicio que está propuesto aquí en el libro 2 de la bibliografía. Voy a regresar un momento para que identifiquen cuál. Aquí está el de Edwards. También está en la biblioteca digital, pueden seguir aquí las indicaciones. Está en el libro, pero también me parece que está en esta plataforma de Zengash. Así que tienen ahí al menos 2 opciones. Bueno, vamos a solucionar esta ecuación diferencial. Identifiquen que es una ecuación diferencial lineal. Vean, aquí está y', y. Factores, pues sí, son dependientes de x y está la función independiente. ¿Ok? Además, bueno, este completo es un problema de valor inicial. ¿Ok? Tenemos una condición. Entonces, vamos a resolverlo
a partir de lo que ya hemos platicado. Entonces, en el primer paso vamos a construir, vamos a poner acá, el factor integrante. No. Antes de eso, vamos a construir, nos está faltando algo, la forma estándar. ¿Ok? Antes de resolver o encontrar cualquier factor. Entonces, ¿cómo es la forma estándar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo construimos la forma estándar? ¿Qué características? Bueno, es la derivada más una función p de x, bueno, ρ, igual a, por y igual a f de x. Ajá. Está perfecto. Esa es la forma estándar. Muy bien. ¿Y cómo llegaríamos a esa forma estándar? Dividiendo todo entre X. Así es, dividiendo todo entre x. Muy bien. Entonces voy a hacer aquí la multiplicación por 1 sobre x. Y pues esto ya nos conduce a la ecuación diferencial en la forma estándar. De hecho, la voy a escribir abajo. Oh, perdón. No. Porque solo es en la forma estándar que podemos identificar a esa p de x, ¿verdad? Ahí está. Y 7x cuadrado por 1 sobre x, pues es 7x. Ahí está. Bien, ahora identifiquemos p de x. Realmente es lo más importante. No necesitamos a f de x. Entonces vamos a identificar aquí a p de x. ¿Cuánto vale p de x? 5 sobre X. Perfecto, 5 sobre x, así es. Entonces, después de la forma estándar, identificamos a p de x. Muy bien. Ahora, lo que sigue es construir, vamos a poner aquí, construir el factor integrante. Recordemos que el factor integrante para las ecuaciones diferenciales lineales, pues lo hemos propuesto como ρ, que depende únicamente de x. Más adelante vamos a ver otro método más general, otros factores integrantes más generales, explorando la ecuación diferencial de otra forma. Y bueno, entonces ρ de x, recordemos que es e a la integral de p de x. Así que vamos a construir pues esta función. ¿Okay? Bien, entonces tenemos que ρ de x es igual a e a la integral de p de x, que es 5 sobre x, y se integra con respecto a x. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuánto vale la integral de 5 sobre x? 5 logaritmo natural. 5 logaritmo natural. Y aquí vamos a usar únicamente x. En estas integrales, para los factores integrantes, no vamos a ocupar la constante de integración. Tiene por ahí, bueno, la justificación es que finalmente si la usamos no está mal, pero nos arrojaría una constante c que al final no se va a necesitar cuando uno lo sustituye en la ecuación. ¿Okay? Porque ρ multiplica todo y si multiplico esa constante por todo, pues después la puedo simplificar. Entonces no vamos a usar la constante de integración. Esta expresión la podemos escribir de forma equivalente como e a la logaritmo natural de x a la quinta. ¿Okay? Y esto corresponde a x a la quinta. Ahí casi llegué al final. Bueno, vamos a escribir ρ de x ya en la siguiente página. Entonces, vamos a poner acá. Voy a poner aquí una nota. Es el factor integrante. Esto es ρ de x igual a x a la quinta. Bueno, ahora lo que sigue es multiplicar
multiplicar la ecuación diferencial. Aquí voy a aclarar en la forma estándar por el factor integrante, es decir, por rho de x. Vamos a escribirlo acá. Por rho de x. Bueno, vamos a la forma, aquí está, a la forma estándar y multiplicaremos por x a la quinta. Voy a multiplicar por x a la quinta, así es que tengo x a la quinta. Y voy a cambiar la notación de y' por dgen de x, la de Leibniz. Esto es dgen de x, pero bueno, da lo mismo. Sin embargo, a veces así se aprecia mejor ya el resultado. Más 5 sobre x. Si multiplico por x a la quinta, quedará 5x a la cuarta. Multiplicando a y. Y en el lado derecho, 7x se va a multiplicar ahora por 7x a la sexta, ¿cierto? Sí, 7x a la sexta. Muy bien. Pues ahí está. Ya tenemos toda la ecuación diferencial en su forma estándar multiplicada por rho. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora lo que sigue es, vamos a escribirlo aquí, es mejor. Vamos a identificar el lado izquierdo de la integral como la derivada del producto de y, quiero escribir, de y por el factor integrante. ¿Ok? Entonces, el lado izquierdo siempre será la derivada del producto de rho por y. Y de hecho, en este punto tendríamos incluso una forma de verificar si nuestro factor integrante en realidad es correcto. Entonces, el lado izquierdo es la derivada de rho, que es x a la quinta, por y. Y lo podemos confirmar. Vean, este es un producto. ¿Cómo deriva un producto? Pues es la primera por la derivada de la segunda, aquí está, más la segunda, ahí está y, por la derivada de la primera, que es 5x a la cuarta. Ahí está, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Entonces sí, en realidad sí corresponde a la derivada de este producto. Igual a 7x a la sexta. Bueno, el siguiente paso consiste ahora en integrar ambos lados de la ecuación. Vamos a integrarla con respecto a x. Esta es la integral. De la derivada con respecto a x de x a la quinta. Y. Y vamos a integrar con respecto a x. Y aquí podemos escribir 7 del lado, bueno, fuera de la integral. Esto es integral de x a la sexta. Vamos a integrar con respecto a x. ¿Sí? Bueno, en la siguiente página vamos a escribir el resultado de la integración. Voy a colocar aquí. El resultado de la integración. ¿Cuál es la integral de la derivada de x a la quinta por y?
X a la quinta. X a la quinta por Y. Exactamente, x a la quinta por y, muy bien. Vean qué sencillo resultó esa integral. Ujú. Siempre va a ser así. Y del otro lado, bueno, pues tenemos la integral de x a la sexta, que es x a la séptima sobre 7, multiplicada por 7 es simplemente x a la 7. Y aquí, pues recordemos que se debe de agregar la constante de integración para formar a la familia de soluciones uniparamétricas. Podemos incluso obtener la solución explícita multiplicando por 1 sobre x a la quinta. Esto es x al cuadrado más c sobre x a la quinta. ¿Okay? Es una forma de representar, o podría ser en una sola función. Entonces multiplico por 1 sobre x a la quinta y tenemos este resultado. Pues aquí la solución. La solución de la ecuación diferencial lineal. Realmente hay dos pasos de integración que podrían ser, digamos, los más complejos, dependiendo de cómo sea la función. Uno es la integral de p de x y la otra es la integral que resulta ya del lado derecho de la igualdad al multiplicar por el factor integrante, porque del lado izquierdo siempre se va a resolver así directo. Al ser la derivada del producto de y por el factor integrante, cuando uno integre, pues con el teorema fundamental del cálculo se puede obtener directamente la integral. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si tengan preguntas aquí en este ejercicio. Bueno, ahora... Profesora, después Sí. de multiplicar por rho de x, Ajá. el siguiente paso que es identificar el lado izquierdo. No, ahí donde estaba. Ah, ok. Ahí, aquí. Ujú. Ajá, ese paso donde dice identifica el lado izquierdo de la integral como la derivada del producto. Ujú. O sea, solamente vamos a tomar rho de x por y eso lo vamos a Sí, igualar al lado de derecho de la a g de x, que sería sí, este su caso. derivada exactamente aquí siempre va a ser la derivada del producto de rho por y. Y cuando yo digo identifique es que en realidad lo escriban, pero que también ustedes hagan siempre esa prueba mental de decir, a ver, si estoy bien, si construí bien el factor integrante, si es correcto, pruebo, derivo el producto y veo que en efecto encaja perfectamente aquí y ya puedo seguir. Ah, ok. Ujú. Siempre deténganse a observar. Este punto es bien, bien importante. Que ustedes verifiquen que en efecto la derivada de este producto coincide con lo que tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imagínense que se les olvidó que el factor integrante se multiplica en la forma estándar y quizá lo estén multiplicando acá. Entonces, esta podría ser una alerta, ¿no? De algo hice mal, porque no coincide la derivada de ese producto con lo que yo tengo. Ya me puedo regresar a ver, quizá me equivoqué a la hora de multiplicar o quizá multipliqué en la forma que no era la estándar, no sé. Muy bien. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si ustedes intentan con el número 2? Escríbanlo. A ver, Fernanda, ¿tienes una pregunta? Ay, nos faltó de la condición, cierto, Fer. Muchas gracias por recordarme. Ya me había olvidado de la condición. Gracias, gracias. En efecto, este es un problema de valor inicial y solamente tenemos la solución general. Vamos a encontrar la particular. Y de 2 igual a 5. Gracias, Fer. Y de 2 igual a 5. Entonces vamos a evaluar a la función en 2 y tendría que ser igualada a 5. Y de 2, esto es 2 al cuadrado más c sobre 2 a la quinta igual a 5. ¿Okay? Pues aquí ya tenemos una ecuación para encontrar el valor de c.
Entonces esto es C sobre 2 a la quinta corresponde a 5 menos 4 y eso es 1. Esto implica que C es igual a 2 a la quinta. Ajá. Y esto es 36, ¿no? ¿Cuánto es? Aquí son 4, 16, 32. 32. Ahí está. Pues la constante C vale 32 y eso ahora regresamos a sustituirlo a la solución general. Entre x a la quinta. Bien, ahora sí. Esta ya es la solución particular que nos están solicitando, que es la solución al problema de valor inicial. Le voy a poner acá solución general. Y solución particular. Que es en realidad la solución al problema de valor inicial. ¿Okay? Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora con la segunda ecuación y les voy a pedir a ustedes que comiencen a plantearla. Escríbanla, por favor, para dejar de compartir pantalla un momento. Muy bien. Bueno, aquí ya corregí. Tuve un error que voy a aprovechar para dar una sugerencia, ¿no? Bueno, o aclarar en dónde se debe de multiplicar. Ok, entonces todos llegaron al factor integrante y primero identificaron P de X, construyen el factor integrante que da 1 sobre X cuadrada y multiplican 1 sobre X cuadrada por la ecuación diferencial en su forma estándar. Incluso yo lo escribí, pero no lo apliqué. Este fue mi error, que multipliqué por X cúbica coseno en vez de hacerlo por la forma estándar. Pero ya lo corregí, aquí está. Entonces al multiplicar me queda únicamente coseno de X. Y ya no hay que hacer integración por partes. Disculpas ahí. Vamos ahora a ver lo que resulta. Lo siguiente es identificar el lado izquierdo como la derivada del producto del factor integrante por Y. Y el siguiente paso es integrar ambos lados con respecto de X. Aquí está, dejé el espacio. Integramos. Bueno, aquí básicamente no hay que hacer nada más que escribir el producto del factor por Y. Aquí sí se integra, se agrega la constante de integración y se despeja Y. Y ya se encuentra la función, bueno, la solución explícita. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Y aprovechando aquí, les voy a mostrar el libro desde la biblioteca digital. Ahí está la biblioteca. Bueno, aquí está la BD1. Me voy a Iztapalapa. Y me parece que bueno, lo vamos a encontrar, me parece que en la misma plataforma que hemos usado antes. Ahí va a tardar un poquito en cargar.
Ahí le doy clic en aceptar. Y vamos a buscar aquí ecuaciones diferenciales. Y ahora voy a usar el de Edward, que es el que usé para los ejercicios anteriores. Aquí le doy clic en el lado derecho, pedir prestado. Abrir libro. Y estos ejercicios vienen en la sección, bueno, en el capítulo 1, que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Aquí pueden ver, bueno, puedo ir ahí avanzando. Sí. Bueno, voy brincando de una en una. Aquí no donde se puede escribir la página, pero vamos a darle ahí. Bueno, aquí están los ejercicios justamente sobre ecuaciones diferenciales lineales. Así que bueno, vamos a realizar otro más. Ok, vamos a hacer el ejercicio número 5. Ahí está. Lo voy a llevar al pizarrón para que lo identifiquen, pero bueno, la idea de mostrarles justo es que el camino es que ya ustedes lo hagan en casa. Hay que aprovechar, por favor, todos estos recursos que nos da la universidad para que pues, sigan, digamos, pagando todos estos recursos y que no se pierdan por falta de uso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio número 5, por favor. Escríbanlo y regresamos a ver la solución. Perfecto, pues entonces ya las respuestas que comentaban coinciden aquí, solamente por ahí alguien que quizás se dio cuenta de algún tropiezo. Lo importante es ir identificando. Eso es lo que yo siempre les digo a los chicos. Identifiquen cuáles son los pasos en donde suelen cometer más errores y eso nos va a ayudar para los demás ejercicios. Muy bien. Pues acá está el factor integrante, multipliqué. Ya no escribí como de forma explícita los pasos como arriba, pero ya más o menos los vamos identificando. Acá se escribe la derivada del producto de x cuadrada por y. Se integra con respecto, ay, aquí me faltó un diferencial de x. Aquí. Ahí está. Integramos x cúbica más c. Aquí ya se agrega la constante de integración. A ver, Guadalupe me pregunta, ¿cómo es que llega el penúltimo paso? ¿Te refieres a este antes de llegar a la general o a este antes de llegar a la particular? Guadalupe. Ah, de la diapositiva anterior. Ahí está.
Bueno, una vez que identifico el valor de rho, aquí está rho de x. ¿Llegaste a rho de x, Guadalupe? Muy bien. Entonces, multiplicas toda la ecuación diferencial en la forma estándar. La voy a colocar acá en un círculo, bueno, en un óvalo. Toda esta la vas a multiplicar por rho. Ajá. Esto se multiplica. Ella, la que está en la forma estándar, no la original. Entonces, ya cuando la multiplicas, te queda aquí x cuadrada. Aquí como hay x dividiendo, cuando multiplicas por x cuadrada te queda solamente x. O sea, 2x, ahí está. Y acá pues te queda 3 por x cuadrada. Ahí está. Este es el penúltimo. Y aquí es donde ya a partir de esta multiplicación identificas el lado izquierdo como la derivada de un producto. Ese producto siempre va a ser y, o sea, la variable independiente, como se llame, en este caso se llama y, por, dependiente por el factor integrante, que en este caso fue x cuadrado. Y también lo puedes verificar. O sea, si tú derivas este producto, te debe de quedar como lo que tienes del lado izquierdo. Bueno, este no cambia. Aquí cuando tú identificas, este lado derecho no cambia, se queda igual. Y luego ya integras. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Dice, ¿en el examen del día de mañana debemos enviar evidencia? No. No, solamente, no, en este formato no. Solamente van a ir respondiendo. No van a enviar ninguna evidencia. Simplemente pues dan ahí clic en entregar y tampoco en Classroom, en ninguna asignación, salvo que se mencione, tienen que agregar nada, ¿no? Quizás si en algún momento cuando lleguemos a métodos numéricos, les pido algo, no sé, por ejemplo en Excel, vamos a suponer, pues ese formato no lo permite Gradescope, si se los pediría en Classroom, pero no, todas las asignaciones siempre son en Gradescope y no le den clic en entregar ahí en Classroom ni nada, no necesitamos ahí. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Vamos a regresar aquí al libro y vamos a hacer el ejercicio número 13. Bien, pues entonces vamos a escribirlo por favor y regresamos a ver la solución. Muy bien, pues ya vimos que la respuesta coincide con lo que ustedes también comentan. Muy bien, pues aquí está el factor integrante, que sea la x, se multiplica por el factor. Bueno, de hecho, la ecuación diferencial originalmente ya está en la forma estándar, así que multiplicamos directamente por e a la x. Aquí vean, e a la x por e a la x se convierte en e a la 2x. Después se identifica el lado izquierdo como la derivada del producto de factor integrante por y. Integramos ambos lados de la ecuación. Y bueno, en este caso la integral de e a la 2x pues es 1/2 de e a la 2x. Agregamos la constante de integración y finalmente despejamos. Esta es la solución general, pero ahora vamos a usar la condición para encontrar la particular. Sustituimos en x el valor de 0 y lo igualamos a, bueno, y se iguala a 1. De aquí vemos que la constante se vale 1/2. Aquí está la solución. Yo lo escribí como e a la menos x. Cuando divido todo entre e a la x, se puede reescribir como, en vez de c sobre e a la x, se puede escribir como c por e a la menos x. Cualquiera de las dos es correcta.
pero ya la escribí con exponente negativo, factorizo un medio y me queda igual que lo que tienen. En algunos casos es una equivalencia la que tienen, pero pues es correcto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, ninguna. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 19. Bien, pues vamos a ver la solución que por acá también ya nos compartieron. Y aquí la ecuación ya se encuentra en la forma estándar, así que ya no hay que hacer ninguna multiplicación. Identificamos a P de X como la cotangente de X. Aquí yo decidí pues ya reescribirla como coseno sobre seno. Voy a hacer toda la integral. Aquí muestro el procedimiento. Recordemos que en el rho de X pues necesito la integral de P de X, así que la realizo aparte y ya después la sustituyo. La integral de P de X es la integral de coseno entre seno. Esa integral la puedo resolver por una sustitución. Acá muestro la sustitución y me queda un logaritmo natural de valor absoluto de seno de X. En este contexto pues voy a usar únicamente seno de X, no voy a agregar voy a quitar el valor absoluto. Cuando sustituyo en rho, a la logaritmo natural de seno de X, pues nos queda únicamente seno de X, son funciones inversas. Después, ok, aquí está seno de X, multiplicamos toda la ecuación que ya se encuentra en la forma estándar por seno de X, y aquí la cotangente multiplicada por seno de X se simplifica a coseno de X. Identificamos el lado izquierdo como la derivada del producto de seno de X por Y, factor integrante por Y. Y el siguiente paso pues es integrar. Aquí ya estamos integrando de ambos lados. Esta segunda integral la voy a hacer acá. Aquí tengo el procedimiento. Selecciono U como seno de X y puedo hacer la sustitución. Si ustedes realizan la sustitución al revés, es decir, que U sea coseno y que du pues ya está relacionado con seno de X, también se puede. Va a quedar ligeramente distinto, pero salvo una constante. Así que esa constante la pueden escribir en una sola y verán que les va a quedar lo mismo, ¿no? En caso de que hayan realizado la sustitución al revés. Bueno, ahí está ya la sustitución y ahora nos regresamos a la integral. Ya se integra, nos queda seno de X por Y de este otro lado lo que obtuvimos acá, que es un medio de seno cuadrado de X más C. Multiplicamos por 1 sobre seno de X y nos queda esta ecuación. Otra forma de representar esta última igualdad es reescribiendo 1 sobre seno de X como una función que quizá recuerden. ¿Cómo podríamos representar 1 sobre seno de X? ¿Se acuerdan? ¿Uno sobre ese cosecante? Ajá, sería Sí, C por por cosecante. cosecante. Ajá, cosecante de X. Esta es otra forma de representar 1 sobre seno de X. Y de hecho es más común que encontremos cosecante a que encontremos 1 sobre seno. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. ¿El examen de mañana va a venir hasta acá? No, el examen de mañana es de la parte de introducción, lo que tiene que ver con la clasificación de ecuaciones diferenciales, las distintas clasificaciones, identificar si una función es o no solución. Básicamente
de todas las clases de la primera parte, junto con la que les envié también que yo grabé. Me parece que se las envié el lunes. Ujú. Yo tengo una duda, profa. Sí, sí, espérame tantito, nada más. Fer, sí, hasta valor inicial. Ujú. Sí, dime, ahora sí. ¿Puedo escribir? Sí. De hecho, el video de valor inicial fue el que grabé. Entonces sí, hasta ahí vendría el examen. ¿Cuál es la pregunta? Ah, todavía sigue la función. Profesora, ¿yo podría hacerle una sugerencia? Ujú. Con respecto a las notas, le podría poner, bueno, no sé si sea mucho pedirle, que si le puede poner una numeración. Es que luego las bajo, ya no sé cuál es la uno, la 2. Ahorita llevo, creo que 7. Sí son 7, Ujú. ¿no? A ver, No 8, ¿no? recuerdo. Ajá, bueno, las he descargado, pero luego me confundo en cuál es cuál. Pero solamente al inicio de la presentación, no sé si se pueda. Sí, creo que las he estado identificando con la fecha, Ah, ok. pero puedo poner una numeración como de clase, digamos, antes de la fecha. Ah, ok. Bueno, eso me ayudaría mucho. Gracias. Sí. Sí, perdona, no me di cuenta que estaba el micrófono cerrado. Entonces, mi duda aquí es que, o sea, si esto pasa, o sea, todo esto es un factor, ¿no? Y Ah, todo multiplicaría, está entre paréntesis. todo esto entre paréntesis, multiplicaría este debe a este y a este. Es que mi duda aquí es, ¿no puedo despejar sin afectar el debe? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué tipo de ecuación quieres resolver? Es la que dejó de tarea, pero es que ahí me atoré un poquito porque ya no, porque quiero separarla. Y y aquí esto es lo que me confunde, este de b entre dx. Todo está multiplicando acá. A ver, para Ah, empezar aquí podrías factorizar logaritmo de b, ¿no? Y quitarte, digamos, ese problema. es que bueno, no la puse toda. Porque, Si factorizas logaritmo de b, puedes dividir todo entre logaritmo de b y así ya te quedaría todo el lado derecho en términos de b y después puedes sumar b al otro lado o algo así. es que esto es a lo que llegué, pero mi pregunta aquí es que si esto no multiplica este de b, no multiplica a todo esto. Porque bueno, aquí ya puedo despejar, o sea, muy fácil, o sea, esto y esto, para dejarla de un solo lado y x de otro lado, pero esa es mi pregunta. A ver, déjame ver si mejor traigo aquí la ecuación original. Y a lo mejor ahí no. Sí, no es tan fácil luego escribir acá en el pizarroncito. A ver, déjame ver. Voy a traer aquí al pizarrón la ecuación original.
Es parte de las notas, ¿cierto? No de la tarea. Sí, es de la clase pasada. Ujú. Ok, entonces, déjame ver. Bueno, entonces la consulta aquí es mejor, las notas. ¿Es en las homogéneas? Profa. ¿Sí, verdad? Ajá. Bueno, ¿identificaste que es homogénea? Sí. Ok, entonces, ¿de qué grado es? Creo que es grado 1. Grado 1, ¿verdad? ¿Y cómo trabajaron a los logaritmos? Una propiedad. Ujú. Queda logaritmo de De X sobre Y. eso. Ujú. Menos 1 de y igual a 0. Muy bien. Entonces sí, es homogénea y es de grado 1. Perfecto. Aquí está M y N. Ambas son homogéneas del mismo grado. Ahora, para resolver la ecuación, la voy a llevar a la forma de la derivada. Ya la voy a, la forma de diferenciales la voy a transformar a esta otra equivalencia. Entonces, esta la voy a dejar sí en fracción. Entonces, acá tendré menos y, diferencial de x. Y, bueno, ahora tengo x, logaritmo natural de x sobre y menos 1. Pero ahora ya voy a escribir derivada de y con respecto a x. Ajá, igual a menos y. Voy a dividir todo entre este factor. Entonces tengo de y de x es igual a menos y sobre x por el logaritmo, ¿no? De x sobre y menos 1. Ahí está. Entonces se puede observar aquí que ya todo es función de y sobre x, porque esta x puede quedarse dividiendo a y. Entonces esto es menos. Ahora tengo y sobre x. Y acá es logaritmo natural de x sobre y. ¿Se acuerdan que una de las pruebas es verificar también, bueno, otra de las pruebas es verificar que la función del lado derecho sea función de y sobre x? Y aquí ya la tenemos. Entonces y sobre x se puede escribir como v. Y de este otro lado, recuerden, bueno, la sustitución es v igual a y sobre x, ¿no? Entonces, y es igual a b por x y ya más, bueno, ya la vez pasada hicimos la derivada. Todo esto es b más x derivada de b con respecto a x. Y este otro lado, pues resulta en y sobre x, que es v, y esto es logaritmo natural de v menos 1. Y ya nada más es cuestión de restar v para ir separando. Se ve que ya se puede acá separar, ¿no? Entonces sería v, pero menos v del otro lado, ¿no? Profa, Sí. pero es lo mismo y sobre x que x sobre y, porque, bueno, se puede su propiedad. No, aquí tengo x sobre y. A ver, la copié bien. Sí, ahí está. No. Ahí tengo 1 sobre v. Gracias. Este sería 1 sobre v. Muy bien. Entonces, esto es v. El logaritmo natural de 1 sobre v menos 1. Menos v.
Aquí podríamos hacer la suma de fracciones y luego separarla aquí a la izquierda. Pero de hecho aquí pues ya está prácticamente separado. Se ve que todo esto depende solo de v. Aquí tengo un factor que depende de x y ya es nada más cuestión de algunos pasos algebraicos. Y claro, después la integral, por supuesto. Sí, yo lo que tengo que es otra clase ya se pueden ir, perdón. Esto nada más era una duda de la actividad. Ujú. Lo que no logro es identificar, Eduardo, ¿verdad? ¿Cómo, en qué paso coincidimos en esa ecuación? Y yo lo hice diferente. Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, en la ecuación original pasé restando a x logaritmo de x menos logaritmo de y menos 1. Y entonces me va a dar todo negativo. Este, ajá, lo pasaste, o sea, este menos te quedaría de este lado, ¿no? Acá. Ajá, porfa. Y después Ujú. pues nada más pasaba. Sí, pero el signo, bueno, ahí, o sea, si todo lo demás está igual, el signo ya no afecta, es Ajá, no, equivalente. ajá, pues multiplicaba el signo y me quedaba menos logaritmo de x más logaritmo de y. Entonces nada más ordenaba y me quedaba logaritmo de y sobre x más También, 1. claro. Sí, eso está bien. Y ya para despejar, pues aplicaba todo lo que escribí hace rato en el pizarrón. Pero nada más era la duda de que qué pasaba con y con x, pero los puedo manipular como yo quiera. Sí, es que tienen esa, bueno, esa propiedad. O sea, sí lo podríamos hacer casi como si fuera una fracción. No es así, pero sí tiene esa equivalencia. O sea, al final ya lo vimos en otras clases, que cuando aplicamos ya las propiedades, pareciera como que se podrían manipular como si fueran así fracciones, ¿no? Entonces, Pero digamos, es que mi duda aquí es que, digamos, aquí en la ecuación tengo ujú. x logaritmo de x sobre y menos 1 de A ver, y. X, logaritmo de aquí, en la primera, En la primera, o sea, ¿cómo, digamos, cómo le hago para mover ese menos 1, por ejemplo? este. Ajá, si me está estorbando el de y. O sea, lo tengo que multiplicar el de y para poder, No, es que si te das cuenta yo lo usé todo en bloque. Yo nunca lo he quitado de y hasta que despejo el diferencial de x. Tiene que estar al otro lado para que ahora sí pueda hacer la división entre el diferencial de x y formar la derivada de y. Pero nunca quité al factor, si te das cuenta, nunca lo he quitado. Hasta que ya está al otro lado, entonces formo la derivada y ahora sí multiplico, bueno, divido todo por este factor y ya lo envío al lado izquierdo, al lado derecho. Pero nunca lo multipliqué explícitamente aquí. O sea, nunca hice esa multiplicación. ok, profa. Muy bien. Bueno, de todas formas, pues hay cualquier duda, me escriben. Cuídense mucho, pasen bonita tarde y espero que les vaya bien mañana. Nos encontramos el lunes. Hasta el lunes, profesor.